El monasterio agustiniano en la ciudad de Erfurt es un lugar extremadamente particular. Voy a contarle lo siguiente y se lo puedo contar con un gran gozo, porque Cecilia y yo tuvimos la dicha de pasar 3 días y 3 noches ahí en el monasterio. Pudimos visitar el claustro, pudimos visitar las celdas como eran en el año 1500. Bueno, una cosa muy espectacular. Pero lo que yo le voy a contar es que a raíz del evento del rayo y la promesa de Martín Lutero, ¿se acuerda? Allá en Stottenheim, cuando estaba la tormenta y los rayos cayendo el 2 de julio de 1505, él hace la promesa. Santa Ana, si me salvas la vida, yo seré un monje y serviré a Dios. Bueno, se ve que Martín Lutero no era un hombre que pensara las cosas muchas veces, porque el 17 de julio, apenas 15 días después, llegó al monasterio, se presentó en el monasterio, llenó su solicitud e ingresó al monasterio agustiniano. Mire usted, en 2 semanas arregló todo. Debo contarle una cosa. En esas 2 semanas, además, vendió todas sus posesiones, incluyendo aquel grupo de libros que su papá le había comprado. Se deshizo de todas sus posesiones porque estaba preparado mentalmente para hacer un voto de pobreza. Se presentó en el monasterio agustiniano y ahí estudió, ahí se preparó, ahí fue preparado para ser sacerdote. Y luego salió de ahí del monasterio, caminó más o menos serán 8 cuadras, a lo mejor 10, a la catedral. Ya le voy a hablar de la catedral de Erfurt más adelante, donde fue ordenado como sacerdote. Y entonces regresó al convento y ahí dio su primera misa, donde por cierto su papá llegó a visitarlo. El papá, acompañado de 21 jinetes, llegó al monasterio agustiniano para oír la primera misa de su hijo Martín Lutero. Este monasterio es importante por 3 razones. Número 1, se ordenó ahí como sacerdote. Número 2, ahí tuvo su peor momento. Tenía un gran sentido de culpa. Ahí es aquel momento histórico tan difícil de entender para nosotros, donde su mentor, que por cierto, vamos a hablar del mentor porque es una figura tan importante, pero ahí donde le dice, pero tú amas a Dios, y Lutero contesta, pero de corazón, con esa sinceridad que lo desbordaba. Dice, yo no lo amo, yo lo odio, porque me produce culpa y me condena. Y ahí es donde el mentor le dice, cálmate, tienes que buscar a Cristo. Porque claro, Martín Lutero tenía un sincero sentimiento de la culpa que provoca el pecado en el ser humano. Y era sincero, y todas las historias de que se confesaba por horas son ciertas, porque él tenía culpa. Llegaba incluso a ayunar más que los demás monjes, a esforzarse más que los demás monjes, incluso, se los voy a decir así, a pulir el piso más que los demás monjes y a autoflagelarse. Él quería complacer a Dios por métodos humanos y no lo lograba, y eso le producía una gran ansiedad en su corazón. Eso pasó en ese monasterio. Es importante para nosotros porque el resultado maravilloso de la salvación por fe, la revelación del libro de Romanos, vendrá después, pero aquí es donde se gestó. Conmemorando los 500 años de la Reforma Protestante y volviendo a los fundamentos sobre el cual se asienta nuestra comprensión de la fe cristiana, Editorial Peniel presenta la Biblia de Estudio Nueva Reforma. Hacia una nueva reforma donde la Iglesia manifieste el poder del libro de los Hechos. Para más información visita www.bibliareforma.com.